Bienvenidos mis queridos estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema de la novela dentro de nuestra asignatura de lengua y literatura. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar este tema? Lo vamos a hacer totalmente diferente a como lo hemos desarrollado hasta ahora. ¿Cómo lo hacíamos antiguamente? Antiguamente nosotros estábamos allí en el salón de clase tomando notas acerca de las especificaciones y aspectos teóricos que nos daba el profesor, y de esta manera finalmente podíamos implementar en casa o desarrollar en casa diferentes asignaciones que nos daba el profesor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar una clase invertida en la cual lo primero que vamos a hacer en casa va a ser tomar indicaciones para ver videos. Estas indicaciones están asociadas a hacer un resumen de lo que esos videos nos dan, y si tenemos algunas dudas poderlas apuntar para luego poderlas consultar en un foro. También, para poder ver hasta dónde ha llegado mi comprensión del tema, vamos a desarrollar una pequeña evaluación de tal manera que podamos poder especificar cuáles son las dudas que nos han quedado claras. Y finalmente en el salón de clases se va a convertir en el corazón del desarrollo del tema, porque allí vamos a desarrollar diferentes ejercicios en los cuales, junto con el profesor y nuestros compañeros, vamos a poder desarrollar esa tarea que antes hacíamos de forma autónoma, lo cual nos va a brindar la posibilidad de llevar una metodología mucho más ágil dentro del aula de clase. Después de presentar cómo lo vamos a hacer, es importante desarrollar y definir qué es la novela. El término novela viene del italiano novel, que significa noticia, historia o cuento breve. Se refiere a las obras de literatura, de ficción y prosa que pueden tener elementos históricos y que están relacionados con una acción imaginada. Es decir, de forma resumida, es un texto escrito en prosa que puede contener o que combina hechos que son reales con hechos ficticios, pero que puede también estar contenido dentro de simplemente hechos ficticios. Fíjense en la parte de abajo que tenemos una imagen en la cual observamos cómo existe una intención de cómo ese sueño ha sido poder desarrollar una novela. Para ello nosotros tenemos que conocer cuál es la estructura y cuáles son los elementos que la conforman. Para ello veamos entonces que una novela está estructurada de tal forma que tiene unos elementos internos y unos elementos externos, y estos elementos constituyen dos características bien importantes. Una, que están asociadas al tema, a la acción, al tiempo y al espacio mismo del desarrollo de la novela, y que tiene que ver con esa parte interna, mientras que la parte externa se refiere al título, a una introducción, a un prólogo, a unos capítulos, a unos signos ortográficos que nos están diciendo cómo está estructurada esa novela. Se organiza con un texto. Esto es lo que se referencia a la estructura. Veamos entonces cuáles son los elementos que la componen. Los elementos que la componen están direccionados, si lo miramos en la parte inferior y lo vemos en sentido horario de las agujas del reloj, vemos que la componen 4 elementos, que son los personajes, el ambiente, el tiempo y la atmósfera. ¿Esos personajes quiénes son? Pues habrán unos personajes protagónicos, que son la esencia del desarrollo de la novela, que están acompañados con otros elementos, con otros personajes que no son los protagónicos y que no forman la columna vertebral de la novela. Esta novela tiene un ambiente y un tiempo, es decir, una época, un espacio donde se desarrolla una acción. Y todos estos 3 elementos confluyen en una atmósfera, en una sensación o estado emocional que prevalece en la historia. Si nosotros observamos, es importante también detallar cuáles son los elementos que componen la novela. Estos elementos que la componen lo vemos en la parte inferior, en la cual existen 4 elementos: los personajes, el ambiente, el tiempo y la atmósfera que envuelve la novela. Los personajes están compuestos por unos que son protagonistas, que son los que llevan el centro de la novela, y otros personajes que básicamente están acompañando el desarrollo de la novela y por tanto no son protagonistas. Tenemos un ambiente en el cual existe un espacio, una época, un tiempo en el cual se desarrollan las acciones y que conforman lo que es el ambiente y el tiempo. Finalmente está la atmósfera, y es esa sensación o estado emocional que permanece o que prevalece a lo largo de la novela. Entonces nosotros vemos como todos estos elementos para conformar la novela requieren un trabajo arduo, pero que ese trabajo está compensado porque está claramente definido como estos 2 elementos, de tal manera que si nosotros configuramos estos elementos podemos armar una novela.
para nosotros lograr fijar el conocimiento y poder implementar luego en el salón de clase lo que es el desarrollo de las actividades, lo primero que vamos a hacer es introducir y poder leer con detalle lo que es la guía de aprendizaje. En este caso la novela, estamos dejando los links para que ustedes puedan introducirse y bajarse la información y poder hacer un resumen de todos los elementos de la novela. Una segunda parte tiene que ver con esas dudas que a ustedes les van a surgir y que las vamos a compartir en un foro de tal manera que el profesor, cuando llegue al aula de clase, ya tiene idea cuáles son las dudas y poder desarrollar de forma grupal cómo resolver esas dudas, y para esto es necesario que ustedes escriban a este correo para poderlos anexar a un foro que va a estar en línea y fuera de línea. Pero que lo más interesante que tiene es que vamos a poder responder ante las dudas de ustedes en ese foro. Un tercer elemento muy importante que les estamos dejando aquí es el que está asociado con una cantidad de novelas que están en línea de diferentes géneros, de aventuras románticas que ustedes pueden acceder. Yo les estoy dejando aquí en particular La llamada de la selva de Jack London, una novela espectacular que ha sido leída por muchísimos espectadores y que está de forma libre allí en la web. También es importante para nosotros ver que no somos los primeros los que nos lanzamos a esta aventura. Nuestros compañeros de periodos anteriores también han desarrollado elementos importantes en la práctica de aplicación, donde se puede ver aspectos, elementos y la estructura misma que conforma la novela. En este caso yo les estoy dejando dos links, el de Stalin Herráez y el de Catherine Reyes, con dos grandes autores, Mario Benedetti y Edgar Allan Poe, al cuales yo les invito a que los vean como caso de aplicación. Ustedes pueden ver aquí una pequeña imagen donde compartimos en una clase cada una de las experiencias que hicimos con respecto o alrededor de la novela. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Los exhorto para que puedan realizar estos 4 elementos básicos y podernos enfrentar hasta esta nueva aventura del concepto de la novela. Muchísimas gracias, mucho éxito y nos vemos en la siguiente reunión.